Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos una misión bastante ambiciosa por delante. Hola. Sí, bueno, vamos a intentar derribar un mito gigantesco que, creo que todos hemos dado por sentado alguna vez. Exacto. Ese mito de pensar que tener un hospital cerca significa automáticamente tener acceso a la salud. Solemos equiparar la infraestructura física con el acceso real. O sea, vemos un edificio grande, Bien iluminado. claro, bien iluminado, con un cartel enorme de urgencias, y ya está. Asumimos que el problema de la cobertura sanitaria está completamente resuelto en esa zona. Pero quienes siguen de cerca las políticas de salud pública saben perfectamente que la realidad es muchísimo más fragmentada. Totalmente. Es una especie de ilusión óptica a nivel de gestión sanitaria. Pues para deconstruir un poco esta ilusión, hoy vamos a profundizar en un material interesantísimo. Tenemos sobre la mesa los apuntes de la clase Fundamentos Teóricos, Accesibilidad a los Servicios de Salud, del Dr. Brian Sánchez Herrera. Y también contamos con los extractos de una ponencia en vídeo de Danita Mendoza Cate. Eso es. Ambos materiales provienen de la plataforma Cubix Medic y, la verdad, no se quedan para nada en la superficie. No, nos proporcionan una disección milimétrica de por qué los sistemas de salud fracasan en la práctica diaria. Incluso cuando sobre el papel parecen impecables, ¿verdad? Ahí le has dado. Esa es precisamente la trampa de la planificación sanitaria más superficial. Vale, vamos a desglosar esto, porque las fuentes plantean de entrada una dicotomía muy clara. Hablan de una definición clásica frente a una definición real. Es muy habitual caer en esa definición clásica de accesibilidad, y esta visión se limita a entender el acceso como la simple entrada al sistema. En plan, si la puerta del hospital está abierta, pues hay accesibilidad. Exactamente. Es una visión superbidimensional, pero el marco teórico que manejamos hoy nos exige abandonar esa idea por completo. Y adoptar la definición real, que, por lo que he leído, no tiene nada que ver con puertas físicas. Para nada. En esta definición, el acceso es más bien un rompecabezas sociológico, económico y logístico. Y el concepto central aquí es el grado de ajuste. Grado de ajuste. Sí, no se trata de contabilizar ladrillos o sumar batas blancas por sumar. Se trata de medir cómo encajan las características concretas de los recursos de salud con las necesidades de la población. O sea, cómo encaja el sistema con la realidad cotidiana y las capacidades de la gente. Eso es. Y si visualizamos este grado de ajuste como un rompecabezas, estamos hablando de 5 piezas fundamentales, las 5 dimensiones del acceso. Y supongo que si esas 5 piezas no encajan de forma perfecta, ¿empiezan los problemas? Empieza la fricción. Cuando las piezas no encajan de forma fluida, aparecen las temidas barreras. Y en salud pública entiendo que una barrera significa directamente que un sector de la población se queda fuera, queda excluido del sistema. Excluido. Y fíjate que esa exclusión rara vez es ruidosa. Suele ser un goteo muy silencioso de pacientes que simplemente dejan de buscar atención. ¡Qué duro! Pues para entender cómo se construyen estos muros invisibles, tenemos que meternos de lleno en la primera pieza del engranaje, el mundo físico. La primera dimensión, que es la disponibilidad. A simple vista parece el concepto más fácil de resolver, ¿no? Se trata de la cantidad de recursos que hay. Parece fácil, sí. Es el volumen de recursos existentes. Pero el análisis teórico nos advierte de un error supercomún que cometen las administraciones. Pongamos un ejemplo sencillo de las fuentes. Imagina una región que anuncia a bombo y platillo la contratación masiva de médicos. Claro, los números absolutos suben y políticamente se vende como un éxito rotundo. Pero ¿de qué sirve que haya decenas de médicos si son todos médicos generales? Y resulta que la población de esa zona tiene una prevalencia altísima de enfermedades crónicas complejas. Exacto. Pacientes que lo que realmente necesitan son cardiólogos o nefrólogos. En ese caso, la disponibilidad real es nula para quienes sufren esas patologías. Es un desajuste tremendo, pero de tipo no solo de cantidad. No basta con hacer bulto, como decíamos antes. El recurso tiene que responder obligatoriamente al perfil epidemiológico de la comunidad en cuestión. Y para evitar caer en estos triunfalismos de números brutos, los expertos utilizan una métrica súper específica. Sí, el indicador de densidad de recursos humanos en salud. Es fascinante porque este indicador no mete a todo el personal del hospital en el mismo saco. Filtra un poco, ¿no?
Mucho. Se centra en sumar 3 perfiles que son verdaderamente la primera línea de defensa. Suma a los médicos, a las enfermeras y a las obstetrices. Y una vez sumados, se calcula la proporción por cada 10.000 habitantes. Y aquí te doy el dato clave del material. Al aplicar esta lupa al contexto de Perú, que es el ejemplo de las fuentes, los datos sitúan al país en un nivel de densidad media. ¿Y de qué cifras estamos hablando exactamente? De unos 35 profesionales por cada 10.000 habitantes. 35 personas para atender a 10.000. Da un poco de vértigo ponerlo en perspectiva. Y además, esta disponibilidad no se limita solo al capital humano. También se aplica a recursos críticos de infraestructura. Como la disponibilidad de camas UCI, supongo. Totalmente. Las camas en las unidades de cuidados intensivos definen la capacidad real de un sistema para absorber picos de demanda crítica sin venirse abajo. Claro, pero ese indicador de 35 profesionales por cada 10.000 habitantes al final nos da una fotografía un poco estática. Muy estática. Y la realidad de los pacientes es dinámica, se mueven. Lo que nos obliga a conectar esa disponibilidad teórica con la geografía, y así entramos en la segunda dimensión, la accesibilidad. Pero entendida estrictamente como accesibilidad espacial o geográfica. Claro, porque que la cama UCI exista o que el cardiólogo esté en su consulta no sirve de nada si el paciente no puede llegar hasta allí. Medir esta barrera geográfica se utiliza un concepto visual buenísimo, el costo de fricción. Que no se mide en euros o en moneda local, ¿verdad? No. El costo de fricción es la sumatoria del tiempo invertido y la distancia física real que hay entre el hogar de la persona y la clínica. Y ese costo materializa la dureza del terreno, porque hacer 10 kilómetros en tren por una capital conectada no tiene la misma fricción que hacer 10 kilómetros cruzando una zona montañosa. Ni de broma. Y el impacto psicológico de ese costo es brutal. Los datos de la ponencia demuestran que el tiempo de viaje se erige como el mayor predictor de satisfacción del usuario. O sea, la percepción de calidad de todo el sistema se hunde si el trayecto es una odisea. Completamente. De hecho, en el análisis del territorio peruano, las fuentes establecen una línea roja bastante cruda. ¿Cuál es el límite para declarar oficialmente una barrera geográfica? Si el tiempo de viaje, utilizando el medio de transporte más habitual de la zona, supera las 4 horas, ya se diagnostica formalmente una barrera geográfica. 4 horas de trayecto, entiendo que solo de ida. Solo de ida. Para una persona que, recordemos, está viajando precisamente porque está enferma o vulnerable. Superar ese umbral convierte ir al médico en un castigo. Es una expedición punitiva, sí. Pero ojo, que la fricción no termina cuando el paciente logra cruzar por fin la puerta del centro de salud. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Totalmente. Porque entramos en el choque contra el reloj, la tercera dimensión del rompecabezas, que es la acomodación. Dejamos atrás la geografía y los metemos en los despachos. En el intrincado mundo de la gestión organizativa. Y suele ser el gran punto ciego de muchos gestores. Fíjate en esta situación cotidiana que extraen las fuentes. A ver. Imagina una comunidad que, después de años protestando, consigue su clínica cerca de casa. Hemos resuelto la disponibilidad y la distancia. Perfecto, sobre el papel es un triunfo. Sí, pero la administración decide que el horario de apertura de esa clínica será exclusivamente de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ya veo por dónde vas. Y resulta que el paciente, como el grueso de la población adulta de esa zona, tiene un trabajo inmovible de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Chocan frontalmente. Es un choque total. La clínica existe, está al lado de casa, pero vive en una dimensión temporal totalmente incompatible con la vida de esa persona. Lo fascinante aquí es observar cómo estas decisiones administrativas levantan muros de contención tremendos. Muros invisibles. Eso es. Crean lo que el material define como una barrera organizativa o administrativa. Porque la acomodación lo que evalúa es la agilidad del sistema para adaptarse al paciente, no al revés. Exacto. El sistema debe acomodarse al usuario. Y los síntomas de una mala acomodación generan una frustración social inmensa. Hablamos de la imposibilidad de conseguir citas por la tarde o los fines de semana. O los ejemplos que detalla el material, como las listas de espera quirúrgicas larguísimas. Los famosos embalses quirúrgicos. Donde un paciente puede tirarse meses y meses esperando, con su calidad de vida deteriorándose cada día. O el simple hecho de tener que esperar 30, 60 o 90 días para conseguir una mísera cita con un especialista. Ante una espera de 3 meses para algo que te duele hoy, la respuesta lógica de mucha gente es abandonar. Desertan del sistema por pura fatiga. El paciente claudica porque la burocracia le vence.
Y esa deserción por frustración nos arrastra directamente hacia el cuarto pilar de nuestro análisis, el verdadero precio de la salud. La accesibilidad. La dimensión económica. Que a menudo cometemos el error de reducir simplemente a si puedes pagar o no la consulta, o el ticket de la farmacia. Y no es solo el dinero en efectivo. La accesibilidad exige mirar el cuadro financiero completo. Para entender esto, el material desglosa una ecuación del coste que es súper reveladora. Es una fórmula exacta que aparece en las diapositivas de la ponencia. Te dice que el coste total es igual a 3 cosas. A ver, Dinero en efectivo, más tiempo, más el coste de oportunidad. el dinero y el tiempo los tenemos claros, pero ese coste de oportunidad es la clave, ¿verdad? Es una guillotina silenciosa, sobre todo para las economías más frágiles. Es el valor de todo aquello a lo que el paciente tiene que renunciar irremediablemente para poder ir al médico. Fíjate, el ejemplo práctico de la fuente lo ilustra a la perfección. Habla de un trabajador informal, Una realidad súper común, alguien que gana su sueldo día a día. sin bajas remuneradas. Exacto. Para esta persona, ir a una revisión médica un martes por la mañana no implica solo pagar el autobús o la receta. Implica perder el jornal de ese día. Pierde de forma matemática sus ingresos de ese martes. Su coste de oportunidad es dejar a su familia sin ese dinero. Y cuando sumas la pérdida de ese jornal al dinero del transporte y al tiempo perdido, la ecuación revienta por completo. Representa una barrera económica gigantesca, infranqueable, aunque la consulta médica en sí sea gratuita. Por eso es tan importante analizar el contexto socioeconómico. En el caso de Perú, el material menciona cómo se intenta mitigar esta barrera a nivel estatal. Con leyes de cobertura, imagino. Sí, destacan la ley del año 2009, la del aseguramiento universal en salud. Un intento de poner un paracaídas financiero. Exacto. El brazo fuerte de esta ley es el SIS, el Seguro Integral de Salud, que está diseñado para dar cobertura financiera a los trabajadores no asalariados o informales. ¿Y qué alcance tiene ese seguro? Pues los datos de la fuente indican que cubre financieramente a casi el 70% de la población. Actúa como el principal mitigador de esta barrera económica que comentábamos. Un alivio importantísimo para la primera parte de la ecuación. Pero claro, compensar ese coste de oportunidad, la pérdida del jornal diario, sigue siendo un reto tremendo. Es un desafío mayúsculo para cualquier país. Y a pesar de todo esto, llegamos a un punto crítico. Imagina que el sistema logra poner al médico adecuado a 10 minutos de tu casa, con un horario flexible, y el Estado te cubre todos los gastos. Suena utopía. Pues incluso así, el acceso podría fracasar estrepitosamente. Y fracasaría si ignoramos la química social de todo este asunto. La quinta y última dimensión, la aceptabilidad. Es la dimensión más humana y también la más compleja de todas. Aquí ya no hablamos de logística ni de presupuestos, no. No, aquí entramos en el terreno de las actitudes. Se trata de la relación entre las percepciones y actitudes de los proveedores de salud y las características de los pacientes. Y viceversa. Claro. Una química social basada en factores superdelicados como el origen étnico, la clase social, el género o las propias creencias del paciente. Si esa química falla, si hay un choque, se levanta lo que conocemos como una barrera cultural. Y para ilustrar esta barrera cultural con ejemplos reales, el material expone 2 casos concretos bastante potentes. Sí, el primero es un caso legal reciente que tuvo lugar en la Amazonía peruana. Un caso muy sonado. Un paciente originario de la zona se negó en rotundo a ser atendido por un médico del sistema público formal. ¿Por un tema de discriminación? Exactamente. El paciente argumentó haber percibido un trato discriminatorio, un desprecio basado en su origen étnico. Independientemente de cómo acabe eso en los juzgados, el evento en sí demuestra que la percepción de falta de empatía destruye por completo el acceso. La barrera ahí no fue la falta de dinero ni una selva impenetrable, fue la percepción de un trato humano inaceptable lo que cerró esa puerta. Es un rechazo muy visible. Pero hay otro ejemplo en el material que habla de una desconexión más silenciosa, ¿verdad? Sí. El segundo caso habla de las mujeres gestantes en áreas rurales. Que muchas veces desconfían del sistema de salud formal. Exacto. Optan deliberadamente por no ir a los hospitales para dar a luz. Y no es por falta de información. Es porque sienten el hospital como un entorno frío o ajeno. Lo perciben como algo aséptico, desconectado de su cultura. Y prefieren dar a luz con la ayuda de una partera empírica de su propia comunidad. Alguien que comparte su cosmovisión y su idioma. Y sus rituales.
Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de algo vital. Las barreras no siempre vienen impuestas desde arriba, desde el Ministerio de Sanidad. A veces son las creencias y la desconfianza del propio paciente las que generan esta exclusión mutua. El sistema se diseña de una manera que resulta inaceptable para esa comunidad, y la comunidad simplemente le da la espalda. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos las 5 variables que hemos extraído de los apuntes y la ponencia. Pues obtenemos la imagen de una maquinaria súper delicada. El acceso real requiere que las 5 dimensiones funcionen al unísono. Tienen que ir de la mano. Necesitas la disponibilidad del profesional correcto, una accesibilidad espacial que no sea un calvario de 4 horas, Una acomodación de horarios que no choque con la jornada laboral. una asequibilidad que no te obligue a elegir entre curarte o dar de comer a tu familia ese día. Y por último, la aceptabilidad, que garantice un trato verdaderamente digno y culturalmente seguro. Porque si falla una sola de esas piezas, si un solo engranaje se rompe, el acceso se esfuma. Y es por eso que esta información es oro para quienes nos escuchan. Ayuda a cambiar la mirada. Totalmente. Al comprender que el acceso no es solo un edificio de hormigón, sino una red de tiempo, dinero, organización y cultura. Cualquier persona puede empezar a evaluar críticamente el sistema de salud de su propio barrio o ciudad. Permite entender esas frustraciones invisibles de la comunidad. Ya no vale solo con aplaudir porque inauguran un centro de salud. Hay que ver cuánta fricción soporta el ciudadano para usarlo. Y esto plantea una pregunta importante para quien nos escucha a modo de reflexión final. A ver, Pensemos en el futuro inminente. Hoy en día, la telemedicina y la inteligencia artificial nos prometen eliminar de un plumazo todas las barreras geográficas y de horarios. claro, te resuelven la accesibilidad y la acomodación casi por arte de magia. Tienes al médico en la pantalla del móvil a cualquier hora. Exacto. Pero, ¿no corremos el enorme riesgo de crear sistemas tecnológicos tan fríos, tan asépticos e impersonales? Que acaben destruyendo la química social. Exacto. Que terminen multiplicando las barreras de aceptabilidad para todas aquellas poblaciones que desconfían de las pantallas para hablar de algo tan íntimo como su salud. Ostras. Podemos optimizar el tiempo y el espacio, pero a costa de perder la conexión humana que da confianza al paciente. Dejo ahí esa reflexión. Una reflexión extraordinaria para cerrar nuestro análisis. La tecnología avanza, pero la salud sigue anclada en la fragilidad de las interacciones humanas. Agradecemos enormemente a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de este recorrido por los cimientos de la salud pública. Confiamos en que este análisis a fondo os haya proporcionado nuevas herramientas para observar la realidad. Seguid manteniendo viva la curiosidad y nos escuchamos en la próxima entrega.